vacío de la libertad. Dale a me gusta si crees que la vida siempre da una segunda oportunidad. Y no olvides suscribirte para más historias que te toquen el alma. ¿Qué harías si el hombre de tu vida te deja en el momento más vulnerable? Ricardo Blake había construido su imperio sobre la ambición, el encanto y una inquebrantable negativa a que nada lo atara. A sus 32 años, era el tipo de hombre que podía cerrar un trato multimillonario antes del desayuno y pasar la noche bebiendo champán en fiestas en azoteas, con vista al deslumbrante horizonte de la ciudad. La gente lo admiraba, le temía y lo envidiaba, pero nadie lo conocía realmente, ni siquiera Diana, la mujer que se había deslizado silenciosamente por los muros que él mantenía tan cuidadosamente construidos. Ella no había entrado en su vida como parte de su mundo, sino desde un universo completamente diferente. Diana había crecido con modestia, trabajando duro, persiguiendo sus propios sueños a la sombra de una vida que parecía imposiblemente lejana a la de él. Sin embargo, de alguna manera sus caminos se habían cruzado, y por un breve momento pareció que podrían crear algo significativo juntos, aunque Ricardo nunca se permitió admitirlo en voz alta. La noche en que ella le dijo que estaba embarazada, el aire entre ellos se volvió algo afilado e insoportable. Acababan de regresar de una cena donde ella había reído y brillado bajo las suaves luces, su mano rozando la de él, como si estuviera probando si él la dejaría entrar más. Cuando las palabras salieron de sus labios, su mundo se inclinó, pero no de la manera en que la mayoría de los hombres se sentirían cuando les dijeran que iban a ser padres. Para Ricardo, el anuncio no fue un comienzo, sino el sonido de una puerta que se cerraba a todo lo que se había convencido de que quería. Una familia significaba responsabilidad, vulnerabilidad y permanencia, cosas de las que había pasado toda su vida huyendo. Ya podía sentir el peso de cadenas que aún no llevaba, y el pánico se extendió por él más rápido de lo que podía controlar. Diana lo miró con esperanza en sus ojos, buscando en su rostro algo: apoyo, emoción o incluso miedo envuelto en amor. Lo que encontró en su lugar fue una máscara de frialdad. Los labios de Ricardo se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa, pero tampoco un ceño fruncido, y dijo palabras que resonarían para siempre en su memoria. ¿Familia? Eso no es lo que quiero. Necesito libertad. No esto. Su voz era firme, pero había una grieta debajo de ella que solo él podía oír, el rastro más débil de duda enterrado bajo capas de arrogancia. Sin esperar su respuesta, se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta detrás de él, como si estuviera apagando el sonido de su respiración tranquila y ahogada. En ese momento, el mundo de Diana se derrumbó. Siempre había sabido que Ricardo era complicado, que los muros que lo rodeaban eran más altos de lo que ella jamás podría escalar, pero había creído que en algún lugar, dentro de esos muros, había un hombre que podía amarla, un hombre que amaría a su hijo. De pie en el silencio de ese apartamento vacío, presionó sus manos contra su estómago, como si pudiera proteger la vida que crecía dentro de ella del rechazo que acababa de nacer. Las lágrimas la amenazaron, pero se negó a dejarlas caer. Llorar no alimentaría a su bebé, no le haría cambiar de opinión y no haría que el mundo fuera más amable. Enderezó sus hombros y decidió entonces y allí que si Ricardo elegía la libertad, ella elegiría la fuerza. Para Ricardo, la decisión lo persiguió más de lo que se atrevía a admitir.
Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que había cortado la cuerda antes de que lo atara a un futuro que no era el suyo. Llenó su calendario con reuniones y noches, se ahogó en el trabajo y dejó que las distracciones difuminaran el dolor que lo carcomía en el pecho. Sin embargo, de vez en cuando las luces de la ciudad se atenuaban y la risa a su alrededor se desvanecía, se encontraba preguntándose qué podría haber sido si no se hubiera marchado. El sonido de la voz de Diana persistía en su memoria como una canción que no podía olvidar, y aunque la silenciaba con excusas, la verdad lo arañaba en silencio, en la oscuridad. Diana, mientras tanto, se encontró sola pero no rota. Tomó turnos adicionales, aceptó trabajos independientes y usó cada gramo de su determinación para construir una nueva vida a partir de las cenizas de la que Ricardo había abandonado. Al principio, fue insoportable. Las noches se alargaban con el agotamiento, las mañanas comenzaban antes del amanecer, y su cuerpo le dolía por el esfuerzo de llevar no solo a sus hijos por nacer, sino también el aplastante peso de la responsabilidad. Aún así, cada vez que sentía el suave aleteo dentro de su vientre, se recordaba a sí misma que había algo por lo que valía la pena luchar, algo más importante que su orgullo o su dolor. Ese primer capítulo de su historia terminó no con la reconciliación, sino con la separación. Ricardo abrazó su libertad con una especie de victoria hueca, y Diana abrazó su futuro con una resolución pesada, pero inquebrantable. Ninguno de los dos se dio cuenta en ese momento de que la elección hecha con ira y miedo se extendería por sus vidas durante años, dando forma no solo a quienes eran, sino a quienes se convertirían un día. El milagro del recital. ¿Crees que los pequeños gestos pueden demostrar un cambio genuino en una persona? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Los días de Diana se convirtieron rápidamente en un ciclo interminable de trabajo, agotamiento y determinación. El mundo había cambiado bajo sus pies la noche en que Ricardo se marchó. Y aunque a veces se despertaba con el eco de sus palabras resonando en sus oídos, se negó a que ese fuera el final de su historia. No llevaba una vida, sino dos. Y cada decisión que tomaba ahora tenía que ser guiada por la realidad de que ella era la única que se interponía entre sus hijas y la incertidumbre del mundo. Al principio, se apoyó en los pocos amigos que tenía, pero a medida que su embarazo se hizo más difícil y su cuerpo comenzó a cansarse, se dio cuenta de que la mayoría de la gente se alejaba cuando las cosas se volvían difíciles. Lo que quedaba era su propia resiliencia, y aunque la asustaba, también se convirtió en una fuente de fuerza que nunca había sabido que poseía. Las noches eran lo más difícil. Se sentaba en la pequeña mesa de la cocina de su modesto apartamento, cosiendo retazos de tela en vestidos que esperaba vender en línea. El zumbido de la vieja máquina llenaba el silencio, y mientras sus manos trabajaban, su mente vagaba hacia el futuro. Se preguntaba si sus hijas tendrían sus ojos, su mandíbula afilada, su sonrisa obstinada. A veces, se odiaba a sí misma por esperar que no se parecieran a él, como si su parecido pudiera reabrir heridas que estaba tratando desesperadamente de sanar. Sin embargo, en el fondo sabía que no importaría, porque su amor por ellas anularía todo lo demás. Con cada pequeña patada dentro de ella, susurraba promesas de que siempre serían amadas, de que ella nunca se marcharía como él lo había hecho, y de que les daría una vida que valiera la pena vivir, sin importar lo difícil que se volviera para ella. Cuando las gemelas nacieron, el mundo volvió a cambiar.
Mia y Chloe llegaron en medio de una tormenta, sus llantos fuertes e insistentes, como si ya supieran que habían nacido en una batalla. Al sostenerlas en sus brazos por primera vez, Diana sintió que el peso de su agotamiento se disolvía en asombro. Sus pequeños dedos se aferraron a su piel, y sus brillantes ojos azules parpadearon hacia ella con una claridad que casi le rompe el corazón. Eran perfectas, y en esa perfección encontró la fuerza para superar su miedo. Ya no le importaba que Ricardo no estuviera allí, que hubiera elegido la libertad sobre la paternidad. En esa sala de hospital estéril, con los truenos resonando en las ventanas, Diana hizo una promesa a sus hijas de que nunca las dejaría sentirse no deseadas o no amadas. Los meses que siguieron fueron brutales. Las noches sin dormir se convertían en mañanas cansadas. Los biberones se alineaban en filas interminables y las facturas parecían acumularse más rápido de lo que podía pagarlas. A menudo comía menos para que hubiera más para los bebés y trabajaba entre sus siestas, con su cuerpo dolorido por la fatiga. Pero en medio del agotamiento llegaron momentos de pura alegría. La primera sonrisa de Mia, la primera risa de Chloe, la forma en que se acurrucaban contra su pecho, como si pertenecieran allí para siempre. Esos fueron los momentos que la mantuvieron en marcha. Comenzó a vender más vestidos, sus diseños llamando la atención de los blogueros que admiraban su creatividad y coraje. Lentamente, construyó algo que se parecía a la estabilidad, aunque siempre llevaba el miedo de que pudiera desmoronarse en cualquier momento. Ricardo, por otro lado, no sabía nada de estas luchas. Mientras Diana estaba construyendo una nueva vida puntada a puntada, él todavía perseguía su ilusión de libertad. Su calendario estaba lleno de reuniones y acuerdos, sus noches de fiestas y mujeres que nunca le pedían más que unas pocas horas de su tiempo. Aparentemente, estaba prosperando. La imagen del éxito. Pero había grietas debajo de la superficie. Cuando veía a otros hombres llevando a sus hijos o riendo con sus familias, un incómodo dolor lo invadía. Uno que rápidamente enterraba debajo de otro vaso de whisky o de otra noche en la oficina. Se dijo a sí mismo que había escapado de una trampa, que había sido inteligente al marcharse. Sin embargo, una parte de él susurraba que tal vez había dejado atrás algo más valioso que toda su riqueza combinada. Diana ya no perdía tiempo pensando en él. Se concentró en Mia y Chloe, en el creciente éxito de su pequeño negocio, en sobrevivir un día a la vez. Pero en los momentos de tranquilidad, cuando las gemelas dormían y el apartamento se volvía silencioso, a veces sentía el agudo dolor de la soledad que se arrastraba. Miraba el espacio vacío a su lado en la cama y se preguntaba cómo habría sido su vida si Ricardo hubiera elegido de manera diferente. Sin embargo, cada vez se recordaba a sí misma que el arrepentimiento era un lujo que no podía permitirse. Sus hijas la necesitaban fuerte y ella no flaquearía. Para cuando las gemelas cumplieron 3 años, Diana ya no era la misma mujer que había sido abandonada. Sus vestidos ahora se vendían en boutiques, su nombre era susurrado entre los círculos de la moda como una diseñadora prometedora con un toque crudo y auténtico. Se comportaba de manera diferente, no con arrogancia, sino con la tranquila dignidad de alguien que había construido su vida de la nada. Todavía era joven, pero las dificultades habían grabado la resiliencia en sus huesos. Miraba a Mia y Chloe y veía en ellas no solo su mayor desafío, sino también su mayor triunfo. Eran la prueba de que incluso cuando la abandonaron, no había sido derrotada. Ricardo, mientras tanto, pronto aprendería que la libertad sin amor era su propia clase de prisión.
Pero por ahora, Diana estaba sola, sosteniendo las manos de sus hijas, sin saber que el destino se estaba preparando para hacer que sus caminos se cruzaran una vez más de la manera más inesperada. El reencuentro inevitable. ¿Qué harías si te encuentras con la persona que te abandonó y te das cuenta de que lo que tienes ahora es más valioso que todo el dinero del mundo? Tu opinión es importante. Para cuando Mia y Chloe cumplieron 4 años, la vida de Diana se había transformado en algo que nunca podría haber imaginado durante esas noches en las que se sentaba sola en la mesa de la cocina, conteniendo las lágrimas mientras cosía tela por centavos. Su marca había echado raíces de una manera que incluso ella a veces le costaba comprender. Lo que comenzó como un intento desesperado de llegar a fin de mes, se había convertido en una marca próspera que ahora se exhibía con orgullo en boutiques en varias ciudades. Había contratado a un pequeño equipo, alquilado un estudio con ventanas altas que bañaban la habitación con luz, y viajaba ocasionalmente para presentar sus colecciones en desfiles locales. Cada éxito fue difícil de conseguir, forjado a partir de las horas incansables que dedicaba a su trabajo. Pero cada uno también llevaba la dulzura de la prueba de que no había sido destrozada por el hombre que una vez juró que solo quería la libertad. Sus hijas, aunque aún tan jóvenes, eran parte de este viaje. A menudo jugaban entre rollos de tela en su estudio, sus risas entretejiéndose en los hilos de sus diseños, como si su trabajo y su maternidad estuvieran unidos para siempre. Diana no era ingenua. Sabía que su estabilidad era frágil y que podría desaparecer si flaqueaba. Pero el flujo constante de reconocimiento le había dado algo aún más poderoso que el dinero: confianza. Ya no se sentía como la chica que había sido abandonada. Se sentía como una mujer que se había abierto camino a través del fuego y había salido más fuerte. La gente ahora la notaba por su talento y visión, no por su conexión con Ricardo o por ser madre soltera. Ella protegía su vida personal de cerca, presentando al mundo una imagen de gracia y control. Aunque solo ella conocía las noches en que el miedo aún la carcomía, susurrándole que todo podría derrumbarse. Sin embargo, cada mañana, cuando Mia y Chloe corrían a su habitación y saltaban a su cama con chillidos de risa, encontraba la fuerza de nuevo. Las niñas eran su ancla, la razón por la que cada sacrificio había valido la pena. Mientras tanto, Ricardo había continuado su vida como si nada hubiera cambiado, pero en el fondo, sabía que era una ilusión. La libertad a la que se había aferrado con tanta desesperación se sentía menos como una liberación y más como un eco vacío. Su calendario permanecía lleno. Su riqueza seguía multiplicándose y las mujeres aún se quedaban a su lado, pero nada de eso llenaba el espacio que se negaba a reconocer. Tenía todo lo que una vez pensó que quería, sin embargo, se sentía extrañamente hueco. A veces, se sorprendía mirando fijamente a las familias en aeropuertos o restaurantes, a los padres sosteniendo a sus hijos con orgullo, a las madres radiantes de amor, y algo dentro de él se contraía. Lo enterraba rápidamente, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta, de que una familia lo habría atrapado, de que había elegido el poder sobre la debilidad. Pero en la quietud de la noche, cuando el mundo estaba en silencio y nadie miraba, a veces oía el leve eco de la voz de Diana y se preguntaba cómo se habrían visto esos niños si se hubiera quedado. Fue el destino, o tal vez la ironía, que sus caminos se cruzaran de nuevo, no en algún evento cuidadosamente orquestado, sino en el caos de un aeropuerto.
Ricardo regresaba de un viaje al extranjero, cansado e inquieto, moviéndose rápidamente por la terminal con su maleta en la mano, cuando su mirada se posó en una figura justo delante de él, en la multitud. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, que el agotamiento había conjurado un fantasma, pero luego la vio claramente. Diana. Su cabello, ahora un poco más largo, brillaba bajo las luces fluorescentes, su postura elegante, pero sin pretensiones, y a su lado había dos niñas pequeñas agarrando sus manos. Se estaban riendo. Sus pequeñas mochilas rebotaban mientras saltaban. Y entonces Ricardo se congeló. Las niñas la miraron. Luego miraron a su alrededor en la concurrida terminal. Y él vio sus ojos. Azules, sorprendentemente azules. El mismo tono que lo miraba a él en el espejo cada mañana. Se le cortó la respiración. Y por un momento, el mundo pareció detenerse. El ruido de las maletas rodando y los anuncios de embarque se desvanecieron, reemplazados por el sonido de su propio latido del corazón. Su vida cuidadosamente construida, basada en la negación y el orgullo, se resquebrajó en ese instante. Estaba mirando lo que había perdido, lo que había dejado atrás, y el peso de ello casi lo hizo caer de rodillas. Diana lo notó entonces. Su mirada se clavó en la de él a través de la concurrida terminal. No titubeó. No se inmutó. Pero sus ojos contaban una historia de fuerza y resiliencia nacida del dolor. No había bienvenida en su expresión, solo un muro que él mismo había construido la noche en que le cerró la puerta. Ricardo quiso moverse, hablar, gritar su nombre, pero su cuerpo lo traicionó. Se quedó quieto, viendo cómo las gemelas tiraban de los brazos de Diana, haciendo preguntas, sus voces demasiado débiles para que él las oyera, pero su alegría inconfundible. Por primera vez en años, no se sintió como un hombre poderoso en control de su destino, sino como un extraño mirando una vida que debería haber sido suya. La libertad a la que una vez se aferró ahora sabía a ceniza, y la visión de esas niñas de ojos azules se grabó en su alma. En ese momento, comprendió con una claridad aterradora que no había escapado de nada en absoluto. Lo había abandonado todo, el camino hacia el perdón. ¿Qué harías en el lugar de Ricardo? ¿Serías capaz de enfrentar la verdad y pedir perdón? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Ricardo pasó las horas después de ese encuentro en el aeropuerto en un estado de confusión, como si estuviera atrapado entre la realidad y un sueño que se negaba a dejarlo ir. Había visto a Diana, no había negación, y más que eso, había visto a las dos niñas que no podían ser de nadie más que de él. Sus ojos habían sido la prueba inconfundible, azules y penetrantes como los suyos, y su risa aún resonaba en sus oídos como si se burlara de él por los años que había pasado convenciéndose de que había elegido el camino correcto. Se sentó en la parte trasera de su coche con chofer después de salir de la terminal, mirando por la ventana, sin ver realmente la ciudad que pasaba a toda velocidad. Por primera vez en años, su teléfono yacía en silencio en su regazo, ignorado a pesar del interminable flujo de correos electrónicos y llamadas que exigían su atención. Nada de eso importaba. Todo en lo que podía pensar era en cómo ella lo había mirado, no con amor o incluso ira, sino con una fuerza fría que le dijo que había sobrevivido sin él y que ya no lo necesitaba. Eso, más que nada, lo dejó sintiéndose vacío. Diana, por otro lado, se había alejado de ese encuentro casual
con el corazón latiendo con fuerza. Había sabido que era solo cuestión de tiempo antes de que sus caminos se cruzaran de nuevo, especialmente ahora que su carrera había ganado reconocimiento en círculos por los que Ricardo aún se movía. Pero no había esperado que fuera tan repentino, tan crudo, en el caos de un aeropuerto donde no había habido tiempo para prepararse. La mirada en su rostro cuando vio a las niñas había sido una que nunca olvidaría, conmocionado, casi roto, como si la imagen de ellas hubiera perforado cada mentira que se había dicho a sí mismo. Una parte de ella quería volver, decirle que eran sus hijas, que se había perdido 4 años de sus vidas, pero la otra parte de ella, la parte que recordaba la noche en que la había abandonado, le recordaba que él había perdido el derecho a ese conocimiento. Sin embargo, el encuentro la inquietó, arrastrándola de vuelta a recuerdos que pensó que había enterrado. Esa noche, después de haber metido a Mia y Chloe en la cama, Diana se sentó junto a la ventana en su apartamento, mirando las luces de la ciudad. Su éxito la había llevado a un mundo diferente, uno donde ya no solo estaba sobreviviendo, sino prosperando. Sin embargo, la repentina reaparición de Ricardo amenazaba con deshacer la paz que había luchado por construir. Se preguntó si la buscaría, si le exigiría respuestas, si trataría de reclamar lo que una vez había rechazado. El pensamiento la aterrorizó, no porque temiera perder a sus hijas, ellas siempre serían suyas, sino porque una parte de ella todavía recordaba al hombre que había sido, al hombre que había amado antes de que su miedo se convirtiera en crueldad. Se odiaba a sí misma por ello, pero no podía negar el destello de viejas emociones que se agitaban cuando sus ojos se encontraron. Mientras tanto, Ricardo se encontraba perseguido de una manera de la que no podía escapar. Trató de enterrarse en el trabajo como siempre lo había hecho, pero cada número en las hojas de cálculo se volvía borroso. Cada reunión se sentía sin sentido. Por la noche, se servía bebidas que no terminaba y miraba el techo, reviviendo el momento en que había visto a esas niñas. Se preguntaba cómo sonaban sus voces de cerca, qué preguntas hacían, si les gustaba dibujar o cantar o correr por el parque. Se preguntó si alguna vez preguntaban por él y si Diana les había dado una respuesta. La idea de que ni siquiera supieran su nombre era casi insoportable. Su orgullo una vez lo había convencido de que marcharse era una fortaleza, pero ahora se sentía como el acto más cobarde de su vida. En los días que siguieron, comenzó a notar la vacuidad de su mundo con una claridad dolorosa. Las mujeres que se quedaban a su lado parecían superficiales, sus risas vacías, sus ojos buscando su riqueza en lugar de su alma. Sus colegas aún lo respetaban, pero vio la forma en que se iban a casa con sus familias. Al final del día, sus brazos se llenaban de niños que chillaban de alegría a su regreso. Ricardo se iba a casa al silencio, al eco de sus propios pasos en un ático que era demasiado grande para un solo hombre. Era un silencio del que ninguna cantidad de dinero podría sacarlo. Un silencio que ahora se sentía insoportable, porque sabía que podría haber estado lleno del sonido de 2 niñas que lo llamaban padre. Diana seguía diciéndose a sí misma que no dejaría que ese momento en el aeropuerto cambiara nada, pero subestimó la forma en que el destino tenía una forma cruel de regresar. Una semana después, encontró su nombre en una revista, celebrando su nueva línea y elogiando sus diseños como el próximo gran movimiento en la moda. Y allí, en letras negritas en la parte inferior de la página, estaba el anuncio de que su colección sería presentada en una gala benéfica exclusiva a la que asistirían los más ricos y poderosos de la ciudad.
El mundo de Ricardo y el de ella, una vez violentamente separados, estaban en una colisión una vez más. Ninguno de los dos se dio cuenta, pero la noche de esa gala decidiría no solo sus futuros, sino también los de Mia y Chloe, las niñas que sin saberlo los habían unido para siempre. Por ahora, sin embargo, vivían en la tranquila secuela de ese encuentro en el aeropuerto, ambos incapaces de dejar de pensar en el otro, ambos atrapados entre los fantasmas del pasado y las posibilidades del futuro. Ricardo sabía que tenía que verlas de nuevo, sin importar el costo, y Diana sabía que tenía que proteger a sus hijas a toda costa. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus vidas estaban a punto de ser arrojadas a una tormenta más poderosa de lo que cualquiera de los dos había enfrentado antes: el camino hacia la redención. ¿Qué harías en el lugar de Ricardo? ¿Serías capaz de enfrentar la verdad y pedir perdón? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. La noche de la gala benéfica llegó con el tipo de glamour brillante que solo los rincones más ricos de la ciudad podían convocar. El salón de baile del hotel de lujo brillaba bajo los candelabros, el aire lleno de las suaves notas de un cuarteto de cuerdas y el bajo zumbido de la conversación de hombres con trajes a medida y mujeres con vestidos que costaban más que los salarios anuales de la mayoría de la gente. Los fotógrafos se quedaron en la entrada, capturando cada momento, cada sonrisa, cada detalle que se imprimiría en revistas brillantes a la mañana siguiente. Diana no había querido asistir al principio, pero su nombre ahora estaba vinculado al evento. Sus diseños se exhibían en modelos que caminarían entre la multitud y su negocio dependía de su presencia. Había elegido un vestido de su propia colección, seda de zafiro profundo, que resaltaba el azul de sus ojos. Y aunque se dijo a sí misma que estaba allí por trabajo, una parte de ella no pudo evitar sentir el peso de la anticipación. Sabía que Ricardo probablemente estaría allí. Cuando entró en el salón de baile, se comportó con la tranquilidad de una mujer que había sobrevivido al fuego y había resurgido de sus cenizas. Las conversaciones se hicieron más lentas a medida que la gente se giraba para mirar, susurrando su nombre con admiración. Ella sonrió cortésmente, estrechó manos e intercambió bromas, todo mientras mantenía a sus hijas en el fondo de su mente. Mia y Chloe estaban en casa con una niñera de confianza, riendo en sus pijamas, felizmente inconscientes de que su madre estaba entrando en una noche que podría alterar el curso de sus vidas. Diana se recordó a sí misma que había construido su éxito sobre la fuerza, y ningún hombre, ni siquiera Ricardo, podía quitárselo. Ricardo llegó más tarde, su presencia exigiendo la misma atención que siempre había tenido. Llevaba un traje de carbón cortado con precisión, su cabello oscuro peinado ordenadamente, sus ojos azules escaneando la multitud con la mirada calculadora de alguien acostumbrado a ser dueño de cada habitación en la que entraba. Sin embargo, esta noche, por primera vez en años, su confianza flaqueó. No estaba aquí por negocios, ni por estatus, ni siquiera por publicidad. Estaba aquí porque había visto a Diana y a las niñas, y algo dentro de él se negaba a dejarlo ir. Se dijo a sí mismo que solo quería respuestas, pero debajo de esa mentira latía una verdad que tenía miedo de nombrar. Quería una oportunidad para deshacer el pasado. Sus ojos se encontraron al otro lado del salón de baile, y por un momento el ruido de la gala pareció desvanecerse. Diana se paró más erguida. Su barbilla se levantó en desafío, mientras la máscara cuidadosamente construida de Ricardo se agrietaba lo suficiente como para revelar la tormenta debajo. Se dirigió hacia ella,
abriéndose camino entre la multitud brillante, sus pasos firmes, pero su corazón latiendo más fuerte de lo que cualquier trato lo había hecho latir. Diana no se movió. Se negó a darle la satisfacción de verla nerviosa, aunque cada nervio de su cuerpo gritaba mientras los recuerdos de esa noche, la noche en que la dejó, la inundaban. Cuando finalmente se paró frente a ella, no había una sonrisa en su rostro, solo una intensidad que hacía vibrar el aire entre ellos. «Diana», dijo en voz baja, su voz en un tono bajo, para que solo ella pudiera oírlo. El nombre de ella en sus labios era a la vez una herida y una bomba, un recordatorio de lo que se había perdido y lo que aún persistía. Ella lo miró con una compostura helada. «Ricardo, nada más, nada menos». Pero el peso de los años se sentó pesado en esa única palabra. Hablaron en tonos medidos, cuidando de no llamar la atención, pero cada frase era una batalla. Él le preguntó sobre su vida, sobre sus hijas, aunque no se atrevía a usar la palabra nuestras. Ella respondió con una calma practicada, ofreciendo solo lo necesario. Sus palabras teñidas con una advertencia de que esta conversación tenía límites. Sin embargo, cuanto más hablaba, más veía él no solo a la mujer que había abandonado, sino a la mujer en la que se había convertido. Resiliente, exitosa, radiante por derecho propio. Despertó algo en él que había enterrado durante mucho tiempo. Un anhelo no solo por la familia que había perdido, sino por la mujer que siempre había sido mucho más fuerte de lo que él se había permitido ver. Cuando la modelo salió usando sus diseños, la sala estalló en admiración. Ricardo se quedó en las sombras, observando cómo Diana aceptaba las felicitaciones. Sus mejillas brillaban bajo las luces, su voz confiada mientras explicaba su visión a los inversores y compradores. El orgullo y el arrepentimiento lucharon dentro de él hasta que apenas podía respirar. Se dio cuenta de que ella no solo había sobrevivido sin él, sino que había prosperado. Y la verdad, cortó más profundamente que cualquier rechazo. Ella había construido la vida que él una vez temió, la vida que él podría haber compartido, y ahora él era el extraño que miraba desde fuera. Más tarde esa noche, mientras la gala terminaba y la multitud se dispersaba, Ricardo se encontró parado cerca de la salida, esperando. Cuando Diana apareció, cubriendo sus hombros con un chal, él dio un paso adelante, bloqueando su camino. «¿Son mías, verdad?», preguntó, su voz temblando a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. Por un latido del corazón, ella se congeló, su aliento se entrecortó, pero luego sus ojos se endurecieron. «Son mías», respondió ella con firmeza, «y no te necesitan». Intentó pasar a su lado, pero él le agarró suavemente la muñeca, con la desesperación reflejada en su rostro. «Diana, por favor, las vi, lo sé. No me excluyas sin darme la oportunidad de explicarme». Ella soltó su mano, su voz afilada pero baja. «¿Explicar? Tomaste tu decisión hace años. Querías libertad. Me dejaste a mí para llevar todo sola. ¿Ahora quieres aparecer y fingir como si nada hubiera pasado? Mis hijas no merecen ese tipo de caos». Sus palabras lo atravesaron, dejándolo sin palabras, mientras ella se alejaba en la noche, su figura desapareciendo en el resplandor de la ciudad. Ricardo se quedó allí, el peso de su rechazo más pesado de lo que jamás había conocido, pero debajo del dolor de sus palabras ardía algo más fuerte: la determinación. Por primera vez, Ricardo supo que no podía huir de lo que había hecho. Tendría que luchar, no por sí mismo, sino por la familia que había negado y que ahora no podía imaginar vivir sin ella. El regreso al hogar,
¿Qué harías si la persona que te abandonó regresa para disculparse? ¿Serías capaz de perdonarlo? Comenta abajo. Los días después de la gala fueron algunos de los más largos que Ricardo jamás había soportado. Había pasado su vida conquistando industrias, manipulando mercados y dirigiendo salas de juntas. Sin embargo, nada de esa experiencia lo preparó para el silencio que siguió al rechazo de Diana. Revivió su conversación sin cesar, escuchando sus palabras resonar en su mente con una precisión cortante, cada una recordándole que había elegido la libertad sobre la responsabilidad, que la había abandonado cuando ella más lo necesitaba, y que las hijas que había visto en el aeropuerto habían crecido sin siquiera conocer a su padre. Se dijo a sí mismo que no tenía derecho a exigir perdón, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la atracción que sentía por dentro, que se negaba a dejarlo ir. Por primera vez, Ricardo se encontró no elaborando estrategias para ganar, sino preguntándose cómo hacerse digno de ser devuelto a sus vidas. Diana, mientras tanto, continuó con su rutina, su rostro con la misma determinación que la había llevado a través de años de lucha. Por fuera, nada cambió. Sus diseños seguían siendo demandados, sus días se llenaban de trabajo, y Mia y Chloe seguían siendo el centro de su universo. Sin embargo, por dentro, el encuentro con Ricardo la había inquietado de maneras que no quería admitir. Verlo de nuevo había reabierto heridas que ella había trabajado incansablemente para sanar, pero también la había obligado a enfrentar verdades que había enterrado. Él era el padre de sus hijos, sin importar cuánto quisiera negarlo, y la forma en que él las había mirado, cruda y sin reservas, no había sido la mirada de un hombre que buscaba poder o control. Había sido la mirada de un hombre que se dio cuenta de lo que había perdido. Eso la asustó más que su rechazo hace años, porque sabía que si lo dejaba entrar de nuevo, arriesgaba todo lo que había luchado por proteger. Ricardo comenzó a hacer intentos discretos para acortar la distancia. No irrumpió en su estudio, ni exigió ver a las niñas. En cambio, comenzó a aparecer en eventos públicos donde se exhibía su trabajo, parado en los bordes, sin llamar la atención, pero asegurándose de que ella lo viera. Envió donaciones anónimas a las organizaciones benéficas que ella apoyaba. Contribuciones que llegaron a los titulares, pero de las que nunca se atribuyó el mérito. Una vez, encontró flores entregadas en su oficina sin nombre adjunto. Solo una nota que decía: «Lo siento por todo». Se dijo a sí misma que no le importaba, que era demasiado poco y demasiado tarde. Pero cuando tiró la nota a la basura, sus manos temblaron más de lo que quería admitir. Mia y Chloe eran demasiado jóvenes para entender las complejidades de lo que estaba sucediendo, pero los niños notan más de lo que los adultos se dan cuenta. Una noche, mientras Diana cepillaba el cabello de Chloe antes de acostarse, la niña preguntó inocentemente: «Mami, ¿quién era ese hombre en el aeropuerto? ¿El que nos miró como si nos conociera?» Diana se congeló. Su aliento se entrecortó mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Se forzó a poner una sonrisa tranquila y dijo en voz baja: «Solo alguien del pasado de mami». Pero cuando Chloe presionó más, preguntando por qué se veía tan triste, Diana no tuvo respuesta. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, se sentó junto a sus camas y las vio respirar, preguntándose cuánto tiempo podría ocultarles la verdad, preguntándose si tenía derecho a ocultarla en absoluto. Para Ricardo, el punto de inflexión llegó una tarde lluviosa cuando se encontró con Diana por casualidad de nuevo.
Ella estaba en un pequeño café cerca de su estudio, sentada junto a la ventana con bocetos extendidos frente a ella y una taza de té que se enfriaba a su lado. Él dudó afuera, su paraguas goteando agua en el pavimento, dividido entre marcharse y aprovechar el momento. Finalmente, empujó la puerta y entró, su presencia atrayendo sus ojos al instante. Ella se puso rígida, lista para decirle que se fuera, pero él levantó una mano, su voz baja y firme. «Solo escúchame, Diana, por favor». No se sentó hasta que ella asintió, a regañadientes, e incluso entonces mantuvo su distancia al otro lado de la mesa. Sus palabras salieron, crudas y sin pulir, a diferencia de la confianza suave que solía blandir. Admitió su miedo hace tantos años, cómo el pensamiento de la familia lo había aterrorizado, cómo se había convencido de que necesitaba libertad, pero solo se había atrapado a sí mismo en el vacío. Le contó las noches en que se quedaba despierto, pensando en lo que había tirado por la borda, sobre la vacuidad de su supuesta libertad, sobre el momento en el aeropuerto que destrozó todo lo que había construido. «Sé que no lo merezco», dijo, con la voz quebrada, «pero quiero intentarlo. Quiero conocerlas. Quiero estar en sus vidas. Y si me dejas, quiero arreglar esto, incluso si me lleva el resto de mi vida demostrarlo». Diana escuchó en silencio, su rostro ilegible, aunque por dentro, su corazón luchaba contra sí mismo. Cada parte de ella quería proteger a sus hijas de la decepción, protegerlas del hombre que una vez se había marchado sin dudarlo. Pero otra parte de ella, más tranquila pero no menos insistente, recordaba el amor que una vez había sentido por él. Recordaba la forma en que sus ojos se habían suavizado cuando miraba a las gemelas. Vio no al CEO arrogante que la había abandonado, sino a un hombre despojado de su armadura, suplicando no por sí mismo, sino por la oportunidad de ser padre. Cuando él terminó, hubo un largo silencio entre ellos, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Finalmente, Diana habló, su voz firme pero teñida de agotamiento. «No puedes borrar lo que hiciste, Ricardo. Te marchaste. Rompiste algo en mí que he pasado años tratando de reconstruir. Y no te dejaré entrar y salir de sus vidas de la misma manera en que saliste de la mía. Si quieres estar en su mundo, tendrás que demostrarme. Y a ellas, que no te marcharás de nuevo. Y eso tomará tiempo. Mucho tiempo». Ricardo asintió, aceptando sus palabras como una sentencia dictada. Sabía que no sería fácil, que no había un atajo, ningún trato que negociar, ninguna victoria rápida que ganar. Pero por primera vez, sintió una chispa de esperanza. Diana no había cerrado la puerta por completo. Apenas estaba abierta, pero estaba abierta. Y eso era suficiente para que él diera un paso adelante y comenzara. Al salir del café ese día, sintió la lluvia empapando su traje. Pero por una vez, no le importó. Por primera vez en años, sintió que tenía algo por lo que valía la pena luchar, algo real, algo que no podía ser comprado. Y supo que lucharía por ello, sin importar cuánto tiempo le tomara. El legado del amor. ¿Crees que una persona puede cambiar de verdad? ¿Es el amor de una hija suficiente para transformar a un hombre? Suscríbete al canal para más historias increíbles. Las semanas después de su tensa pero honesta conversación en el café, Ricardo se encontró navegando por un territorio que le era completamente ajeno. Era un hombre acostumbrado a controlar los resultados, a establecer metas y a lograrlas con una precisión despiadada. Pero esto era diferente. Esto no se trataba de dinero o poder, y ninguna cantidad de maniobras estratégicas podría forzar a Diana a confiar en él
o abrir la puerta a la vida de sus hijas más rápidamente. En cambio, tuvo que aprender paciencia, una cualidad que nunca había poseído en su vida personal. Comenzó a ajustar su horario de maneras que sus socios de negocios apenas reconocían, rechazando viajes, saltándose cenas de networking e incluso asignando a otros para que asistieran a reuniones de alto perfil para poder quedarse en la ciudad. Sus colegas notaron su distracción. Sus inversores susurraron sobre cambios en su comportamiento, pero a Ricardo no le importaba. Por primera vez en años, su enfoque estaba en algo más grande que su imperio. Diana mantuvo su distancia, probándolo a cada paso, esperando que él flaqueara y confirmara sus miedos. Permitió que pequeños destellos de su sinceridad pasaran por sus defensas, pero nunca las bajó por completo. Lo había visto marcharse una vez, y no arriesgaría los corazones de sus hijas dejándolo hacerlo de nuevo. Aún así, no podía negar las formas en que él era diferente ahora. Cuando se encontraba con él en eventos comunitarios donde donaba tanto su dinero como su tiempo, notaba cómo él no buscaba cámaras ni se regocijaba en el reconocimiento. Estaba más tranquilo, más presente, a menudo hablando con la gente de uno en uno, escuchando con un interés genuino. Hubo momentos en los que lo sorprendió mirándola desde el otro lado de la habitación, no con arrogancia o un sentido de superioridad, sino con una especie de reverencia que la inquietaba. El mayor desafío de Ricardo llegó cuando Diana finalmente le permitió conocer a Mia y Chloe apropiadamente, más allá de los encuentros accidentales en el aeropuerto o de pasada. No fue una gran presentación, ni fue algo cuidadosamente escenificado. Un domingo por la mañana, cuando las niñas jugaban en el parque, Diana se le acercó con cautela y dijo: «Están aquí. Si quieres hablar con ellas, puedes. Pero recuerda, eres un extraño para ellas. Sé breve». Su corazón se aceleró mientras él asentía. Su garganta se apretó de una manera que nunca había experimentado en salas de juntas llenas de hombres que le doblaban la edad. Caminó hacia ellas lentamente, viendo a las gemelas reírse mientras se perseguían en el césped, su cabello oscuro brillando a la luz del sol, sus ojos azules idénticos a los suyos. Por un momento, tuvo que estabilizarse, abrumado por la vista de ellas. Cuando lo notaron, dejaron de correr y lo miraron con inocente curiosidad. Él se agachó a su nivel, forzando su voz a permanecer suave. «Hola», dijo en voz baja. «Soy Ricardo». Mia inclinó la cabeza, estudiándolo con abierta sospecha, mientras Chloe se aferraba a un conejo de juguete contra su pecho. Ninguna de las dos habló, y el silencio se alargó, pero Ricardo no se apresuró a llenarlo. En cambio, simplemente sonrió y preguntó si podía sentarse mientras ellas jugaban. Para su alivio, asintieron, y lentamente, con cautela, se unió a ellas en el césped. Ese primer encuentro fue breve e incómodo, pero fue suficiente para plantar una semilla. En las semanas siguientes, Diana permitió más interacciones cortas, siempre bajo su cuidadosa vigilancia. Ricardo venía al parque las tardes en que ellas jugaban, a veces trayendo pequeños regalos como libros de cuentos o rompecabezas, aunque tenía cuidado de nunca abrumarlas. Al principio, las niñas aceptaron su presencia sin entusiasmo, pero gradualmente comenzaron a encariñarse con él. Chloe le pediría que la ayudara a atarse los cordones de sus zapatos, mientras que Mia una vez le entregó tímidamente un dibujo que había hecho. Cada pequeño gesto le abría el corazón a él más, llenándolo con un amor tan feroz que lo aterrorizaba. Por la noche, Ricardo se quedaba despierto reviviendo cada momento, cada risa,
cada mirada de las niñas. Se encontraba a sí mismo perseguido por preguntas para las que no tenía respuestas. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? ¿Qué canciones las habían calmado para dormir cuando eran bebés? ¿Cuáles eran sus cuentos favoritos para dormir? Todos esos hitos habían pasado sin él, robados por sus propias elecciones, y no importaba lo que hiciera ahora, nunca podría recuperarlos. La culpa lo oprimía con fuerza. Sin embargo, la usó para alimentar su determinación de estar presente para cada momento de ahora en adelante. Diana también notó la transformación. Aunque nunca bajó completamente la guardia, no podía ignorar la forma en que los rostros de sus hijas se iluminaban cuando Ricardo aparecía. Vio la cuidadosa paciencia que él mostraba, nunca presionando demasiado, nunca exigiendo más de lo que ellas estaban listas para dar. Había una dulzura en él ahora, una humildad que nunca antes había visto, y la inquietaba, porque la hacía preguntarse si el perdón podría ser posible algún día. Pero el perdón tenía un costo, y ella no estaba segura de que su corazón pudiera sobrevivir a abrirse a él de nuevo. Una noche, después de acostar a las niñas, Diana se encontró parada en la ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensó en el hombre que Ricardo había sido, el hombre que una vez le había cerrado la puerta con una frialdad definitiva, y lo contrastó con el hombre que ahora se sentaba en el césped del parque, atando cordones de zapatos y riéndose de chistes. La diferencia era asombrosa, casi increíble, y sin embargo, innegable. Se rodeó a sí misma con los brazos, dividida entre el instinto de proteger y el anhelo de creer en el cambio. Para Ricardo, la verdadera prueba de su sinceridad no vino a través de grandes gestos, sino a través de la consistencia. Se presentó una y otra vez, sin fallar en mantener sus promesas, sin volver a las sombras cuando las cosas se ponían difíciles. Las gemelas comenzaron a llamarlo por su nombre. Sus preguntas se volvieron más atrevidas. «¿Por qué no vives con nosotras?», preguntó Chloe inocentemente en una ocasión. Ricardo tragó saliva con fuerza, mirando a Diana en busca de orientación. Pero Diana simplemente le dio un pequeño asentimiento. «Porque cometí errores», respondió honestamente, su voz baja. «Pero quiero estar aquí ahora, si me lo permiten». La pequeña niña consideró sus palabras con la seria expresión que solo un niño podía manejar antes de asentir y salir corriendo a jugar. El intercambio casi lo rompe, no por el dolor que trajo, sino por la frágil esperanza que conllevaba. Para cuando las hojas de otoño comenzaron a esparcirse por las calles de la ciudad, Ricardo se dio cuenta de que su mundo había cambiado permanentemente. El imperio que una vez guardó con tanto celo ya no lo definía. Su riqueza, su estatus, su poder, nada de eso se comparaba con el sonido de la risa de Mia o la vista de Chloe deslizando su mano en la suya, sin dudarlo. Sabía que todavía estaba a prueba a los ojos de Diana, que su confianza era algo que debía ganarse, no darse, pero estaba dispuesto a esperar, dispuesto a luchar, dispuesto a seguir apareciendo. Por primera vez en su vida, Ricardo no estaba persiguiendo la libertad o el control. Estaba persiguiendo la oportunidad de pertenecer, el legado del amor. ¿Crees que un error tan grave puede ser perdonado? ¿Es el amor de una hija suficiente para transformar a un hombre? Suscríbete al canal para más historias increíbles. El punto de inflexión llegó en silencio, en una noche que parecía como cualquier otra, aunque para Ricardo y Diana marcaría el comienzo de algo completamente nuevo. Mia había sido invitada a actuar en un pequeño recital en su escuela, un evento alegre lleno de padres que se apresuraban a encontrar asientos y niños
que nerviosamente alisaban sus disfraces. Diana había planeado asistir sola, como siempre lo hacía, pero cuando entró en el auditorio, vio a Ricardo sentado en la última fila, su postura rígida, su expresión una cuidadosa máscara de moderación. No tenía derecho a estar allí, no oficialmente, pero algo en Diana se ablandó al ver la forma en que él agarraba el programa en sus manos, como si fuera el documento más importante que jamás hubiera leído. Pudo haberle pedido que se fuera, pero en cambio lo dejó quedarse, diciéndose a sí misma que era por el bien de Mia, aunque en el fondo sabía que también era porque ya no quería negarle por completo. Cuando Mia subió al escenario, las luces iluminando su pequeña figura, los ojos de Ricardo brillaron con lágrimas que se negaba a derramar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su cuerpo entero adolorido de orgullo, y cuando Mia cantó con sus compañeros de clase, su voz brillante y clara se sintió para él como un milagro. Aplaudía hasta que le picaban las manos, y aunque Mia aún no sabía la verdad, lo vio en el público y lo saludó con la mano, su carita brillando. Ricardo le devolvió el saludo, su corazón rompiéndose y sanando todo a la vez. Diana se sentó junto a su hija después, viendo cómo los ojos de Mia se iluminaban al verlo, y en ese momento, la ira que había llevado durante años aflojó su agarre en su corazón. Después de la actuación, mientras los niños se dispersaban en los brazos de sus padres, Ricardo dudó cerca de la puerta, inseguro de si quedarse o irse. Fue Diana quien lo sorprendió. Caminó hacia él, Chloe agarrando su mano, y por primera vez en años, no lo apartó. Chloe se soltó del agarre de su madre y corrió hacia él, sus pequeños brazos envolviendo sus piernas en un gesto tan natural que le robó el aliento a Ricardo. Diana se quedó atrás, mirando, con los brazos cruzados, pero con los ojos más suaves de lo que él jamás los había visto. Cuando Ricardo se agachó y abrazó a sus hijas por primera vez, sintió que su mundo entero se inclinaba sobre su eje. Los años de distancia, los errores, la culpa, todo pareció derretirse en ese único abrazo, reemplazado por un amor tan feroz que lo asustó. No fue un perdón inmediato, ni una reconciliación fácil. Diana fue clara sobre sus límites, recordándole a Ricardo que tenía que demostrar su valía no con palabras, sino con acciones, y que la confianza no le sería entregada simplemente porque había reaparecido. Pero también admitió, en una voz tranquila que temblaba, que había visto sus esfuerzos, que ya no podía negar la forma en que la vida de sus hijas ya había sido tocada por su presencia. Le dijo que estaba dispuesta a intentarlo, no por él, sino por sus hijas, y quizás, si él seguía demostrando que era digno, por ella misma también. Ricardo asintió, aceptando sus términos sin dudarlo, porque sabía que haría cualquier cosa para mantener esa frágil puerta abierta. A partir de esa noche, todo comenzó a cambiar. Ricardo ya no era una sombra que merodeaba por los bordes del mundo de sus hijas. Se convirtió en una presencia, cauteloso al principio, pero volviéndose más seguro a medida que Diana le permitía espacio. Se unió a ellas en el parque, sentándose en el césped, mientras las niñas le mostraban sus juegos favoritos. Leyó cuentos para dormir cuando Diana estaba demasiado cansada después de largos días, su voz profunda llevando una dulzura que incluso a él lo sorprendió. Asistió a los eventos escolares abiertamente ahora, aplaudiendo con orgullo, ya no escondiéndose en el fondo. Cada pequeño momento se sentía monumental, cada paso una pieza de la familia que una vez pensó que había perdido para siempre. Diana luchó a veces, atrapada entre el dolor persistente
y la innegable realidad de la transformación de Ricardo. Hubo noches en las que viejos recuerdos resurgieron, cuando recordaba el miedo de criar a sus hijas sola y la amargura de su ausencia. Pero también hubo noches en las que vio a una de las gemelas quedarse dormida en sus brazos, sus pequeños dedos enroscados en su camisa, y se dio cuenta de que sus hijas habían encontrado algo que siempre habían merecido. El hombre que una vez les cerró la puerta se había abierto ahora de maneras que ella nunca había imaginado, y aunque la asustó, también le dio esperanza. El mundo de Ricardo también cambió. El imperio que había construido ya no lo definía. Todavía trabajaba, todavía dirigía su empresa, pero ya no vivía para el próximo acuerdo o el próximo triunfo. Vivía para las mañanas en las que la risa de las gemelas llenaba el aire, para las tardes en las que Diana se sentaba frente a él en la mesa y se permitía sonreír. Comenzó a comprender que la riqueza no significaba nada si no se compartía, que el éxito era hueco sin amor para anclarlo. Todavía lo atormentaban los años que había perdido, pero en lugar de dejar que esa culpa lo consumiera, la usó para alimentar su determinación de no volver a cometer los mismos errores. El momento que lo consolidó todo llegó una tarde de verano, a bordo del mismo yate donde Ricardo los había visto por primera vez después de todos esos años separados. Esta vez no era una fiesta llena de extraños, sino una salida tranquila organizada por el propio Ricardo. Había invitado a Diana y a las gemelas a unirse a él, decidido a crear un nuevo recuerdo para reemplazar el que casi lo había roto. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con oro y carmesí, y mientras el barco se deslizaba suavemente por el agua, Chloe se sentó entre ellos, riendo mientras señalaba el horizonte. Diana se giró para mirar a Ricardo, y en sus ojos él vio algo que nunca pensó que volvería a ver. No un perdón, no del todo, pero el comienzo de la confianza. Para Ricardo, esa mirada lo era todo. Se acercó para tomar la mano de Chloe y luego la de Diana, y aunque ella dudó, le permitió tomarla. Juntos, los tres se pararon en el borde de la cubierta, el viento en su cabello, el mundo en silencio a su alrededor. No fue un final perfecto, no un cuento de hadas sin cicatrices, pero fue real, y fue de ellos. Y por primera vez en años, Ricardo supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando. No poder, no riqueza, sino la familia que casi pierde para siempre.